Buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Una vez más, junto a todos ustedes, desde el Gobierno de la Mañana, Z101 en este martes 24 de enero de este año 2023, en una jornada más donde saludamos a todos los dominicanos, a los de aquí y a los de allá. En esta oportunidad, como de costumbre, queremos agradecer la sintonía de todos los que desde el inicio de la programación de la Z101 están atentos desde las 5 de la madrugada con el gran equipo de trabajo que desde muy temprano nos deja la pista encendida. Desde ahora y hasta las 11 y un poco más, este equipo de profesionales de la comunicación en áreas afines, con intereses comunes, con ideas encontradas, con juicios de valor particulares, pero cada uno con el deseo de empujar nuestro país en la dirección correcta de avance, desarrollo y plenitud de condiciones. Estaremos haciendo nuestro ejercicio informativo de cada día, acompañados de usted en la interacción que generamos a través de la línea telefónica y con la sintonía que facilita estas ondas hercianas que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, toda la geografía nacional, cubiertas por la Z101 en sus diferentes frecuencias compartidas y, por supuesto, fuera del alcance del aparato radial tradicional a través de la frecuencia en la página web www.z101digital.com, en nuestro portal, escucharnos y vernos en tiempo real, así como también en la aplicación Z Digital en cualquier formato de dispositivo móvil y, por supuesto, a través de la plataforma de YouTube en ZTV, donde nos pueden escuchar, ver y participar, por supuesto, del chat interactivo. Queremos, como de costumbre, agradecer a Dios que nos da un día más de vida y que nos permite estar al frente de estos micrófonos compartiendo con todos nuestros compañeros. Son ellos Nayib Chaede, Felipe Romero, Khalil Michel Presbot, Manuel Conde, Aníbal Díaz, Julieta Tejada, Susana Gotró, Rosendo Tavares y un servidor, José Luis Mendoza, con ustedes por 4 horas y un poco más. Vamos, como de costumbre, estamos sobre esta plataforma inmejorable que es la Z101, en un gran esfuerzo de esta estación y sugerencia encabezada por su presidente, bienvenido Rodríguez León, bienvenido Rodríguez Durán y doña Isabel, facilitando todos los elementos que necesitamos para realizar este trabajo como cada día. En la parte técnica en cabina, Cundo Camarena en los controles y nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio. El tiempo es un recurso que, si no se comprende muy bien, es difícil darle valor al resto de las cosas. Cuando usted va a una cafetería y compra, por poner un ejemplo muy sencillo, un sándwich y un jugo, usted no solo está adquiriendo 2 bienes de consumo, no solo está adquiriendo 2 bienes que van a satisfacer una necesidad puntual. Usted está comprando el tiempo en el que esos bienes generan el valor agregado de ese producto. Usted está comprando el tiempo de hacer el sándwich, de hacer el pan, de colocarlo, de llevarlo a la plancha, a la tostadora. Está comprando el tiempo de hacer todo el producto con unos estándares, está comprando el tiempo de hacer el jugo y está en su factura pagando por la elaboración más los bienes que constituyen ese servicio. El tiempo está presente en cada una de las partes de las cadenas de abastecimiento, de satisfacción de los consumidores. Es más, durante mucho tiempo la economía ortodoxa basaba, aunque ya hay soluciones mejores, más abarcadoras, basaba el criterio del tiempo invertido en la preparación de un producto para establecer su verdadero valor, y sigue siendo un índice importante, sobre todo en bienes seriales, en bienes que se hacen en serie, en grandes cantidades, sobre todo en las grandes industrias. El tiempo es un factor del que no podemos escapar, porque es un recurso que cuando lo perdemos ya no lo podemos recuperar. Hora perdida, hora pasada, hora con la que ya no podemos contar para hacer ningún tipo de proyecto. Este introito es importante porque el tiempo también marca la actividad política. Se hace política con la pretensión de obtener poder detrás de unas ideas, detrás de unas propuestas, detrás de una ideología como bandera o de la mezcla de varias o de propuestas que se parezcan a una o que se disfracen como una. Cualquiera que sea la usanza, se intenta obtener poder. Si ese poder se obtuviera en cualquiera de las formas en las que la reconoce la Constitución de los estados de hoy, los poderes separados, legislativo, ejecutivo, judicial, en cualquiera de las organizaciones que tienen los estados republicanos, sea un estado parlamentario, sea un estado presidencial,
sea la simbiosis de ambos, el Estado semipresidencialista, que se ve todavía en algunos países, sea incluso en las famosas monarquías parlamentarias, que también admiten el primer modelo. En cualquiera de sus formas de su organización, al final la administración de la cosa pública o el poder está asignado por el tiempo. Lo primero que uno pregunta o lo primero que uno suele saber cuando investiga algún tipo de elemento de la historia u organización política de un país, el que sea que usted prefiera, es el tiempo precisamente que valida, por ejemplo, una elección presidencial a un jefe de Estado. Y uno va aprendiendo con el tiempo que en México, por ejemplo, donde no hay reelección presidencial, el presidente es elegido por un sexenio, los famosos sexenios mexicanos, 6 años de gobierno. Y ve que la inmensa mayoría de países occidentales tienen el modelo del cuatrenio, de los 4 años. Pero vamos a encontrar que hará cuestión de unas décadas atrás, hubo naciones de América Latina, el caso peruano, por ejemplo, que durante muchos años era un quinquenio. Elegían por 5 años al jefe de Estado. Y así tenemos en el mundo, con algunas variables, con algunas, digamos, distorsiones de ese mismo modelo, diferentes particularidades. En el modelo parlamentario, donde usted es elegido por un periodo que no necesariamente tiene que cursar completo, sino que producto de tradiciones políticas, de tradiciones democráticas, de tradiciones republicanas, muchas veces un primer ministro basta con tener una moción de censura o no poder pasar una de las propuestas legislativas, una de las propuestas de gobierno, basta con que tenga una votación en contra para presentar su renuncia. Y por eso en muchos casos, en países muy avanzados, la duración a veces de esos jefes de gobierno es escasa. Ahora bien, todos tienen en común algo: se les va a medir por aquello que lograron en el tiempo en el que consignaba la ley y la norma podían dirigir esos países. Y es ahí donde entra, señores, el elemento que más suele preocuparle a los gobernantes, sobre todo aquellos que pretenden pasar a la historia dejando un legado, sobre todo aquellos que pretenden no ser una simple ave de paso en la historia. Es decir, a veces agotar un solo periodo, no tener dentro de ese periodo de gobierno las mayores realizaciones, no tener tal vez en ese paso por la historia páginas agradables, y entra una gran dicotomía: qué hacer en el tiempo suficiente que pueda dejar una huella para sacar provecho en 2 tiempos, y vuelvo al tema del tiempo, en 2 tiempos distintos. El tiempo electoral, que es corto, que es rápido, que es ágil y que está consignado por las próximas elecciones. Y luego está el tiempo histórico, que es más largo, más difícil de determinar, pero es el que puede en el largo plazo determinar cuál es la valoración del paso de alguien por la historia, por el poder, por la toma de decisiones con respecto a sus demás conciudadanos. Y ahí hay, señores, muy distintas formas de ver cuál ha sido el efecto de un jefe de Estado sobre una nación. Y voy a citar varios ejemplos, y no espero que estos ejemplos sean compartidos por todo el mundo, no espero que estas valoraciones generen acuerdos al 100%. Eso es imposible. En democracia yo agregaría que incluso es indeseable. Vamos a hablar, por ejemplo, del gobierno o los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Un periodo de 12 años, altamente conflictivo históricamente, grados de autoritarismo, violencia desde el poder, situación de Guerra Fría, pero sin dudas grandes realizaciones infraestructurales, grandes modificaciones o intentos de modificación a través de la construcción de infraestructura, de carretera, de presas, de reforma agraria, de intentos de planificación urbana, de visión de futuro con respecto al crecimiento de las grandes ciudades, esencialmente la ciudad capital. Y esa obra, obviamente contrastada entre graves defectos, entre graves señalamientos, entre graves acusaciones, con grandes realizaciones, entonces genera una valoración que hasta el día de hoy genera debate. Tanto como que pudiera decirse que, con la excepción del tirano Rafael Leónidas Trujillo, el presidente Joaquín Balaguer Ricardo es la figura dominicana post dictadura más discutida, tanto venerada por quienes le tienen afecto histórico o agradecimiento por alguna razón, como por quienes entienden que su paso fue más lesivo que positivo. Tenemos, por ejemplo, los cuatrenios del 78 al 86 del Partido Revolucionario Dominicano. El paso de don Antonio Guzmán Fernández, para muchos, es valorado no tanto por lo que pudiera lograr dentro del punto de vista infraestructural o de modificaciones legales,
o de la puesta en práctica a lo mejor de legislaciones que generaran grandes cambios. Sin embargo, casi todos o una parte importante de la opinión evalúa su afectación positiva a las libertades democráticas, sobre todo por el rompimiento, el quiebre que significaba a partir de 1978 la llegada al poder de un jefe de Estado que sí pudiera respetar las particularidades de un sistema democrático republicano con una constitución que aceptara, tolerara la libertad de cultos, de asociación política y comenzara a desaparecer o por lo menos a amainar, a bajar lo máximo posible la figura de los crímenes de Estado, la persecución a los opositores políticos, la figura de los exiliados. Un caso que por último cito dentro de estos ejemplos, que para mí es uno de los más polémicos, es la obra de gobierno de Salvador Blanco. Un gobierno signado por la crisis económica, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la decisión a partir de abril de 1984 de una parte importante del pueblo de lanzarse en protesta por la liberación de una serie de precios de productos de primera necesidad tras el feriado de Semana Santa y la respuesta que decidió dar el Estado central, el gobierno, a lo que entendió era una especie de conspiración contra su poder, y donde hubo cientos de muertes dominicanos, donde a partir de ahí quedaba lesionada la figura del entonces presidente Jorge Blanco, y cómo tras su salida del poder, él mismo fue juzgado, condenado, encarcelado y luego indultado por una serie de acusaciones de corrupción administrativa que muchos interpretaron, entendieron, era una especie de venganza política. Ese gobierno, que curiosamente tiene pues esa serie de señalamientos, siempre he dicho que tuvo una serie de aciertos que no se sintieron en el tiempo en el que el periodo se completó, sino que pasados los años se ha visto, por ejemplo, que nunca necesitaron ser modificadas, por ejemplo, compañeros, las leyes de liberalización de las primas, que es la que genera el cálculo del valor de la divisa, del dólar en la economía dominicana. Se liberalizó de una vez y para siempre. Se generó una liberalización de las leyes relacionadas a la banca privada que transformó el servicio bancario en el país, y se consignó también una liberalización en el efecto de los medios de comunicación del espectro radiofónico de frecuencia modulada. Al día de hoy todavía disfrutamos de que se pudiera diversificar esa matriz, y tenemos uno de los países, sobre todo en el caso de Santo Domingo, ciudad capital, que disfruta de la mayor diversidad de medios de comunicación, sobre todo en esa frecuencia modulada que se liberalizó en ese periodo. Un mismo gobierno puede tener varias lecturas en el tiempo. Ahora, el tiempo pasa, termina, culmina, y si los proyectos, sobre todo los que se hacen pensando en el tiempo electoral, no culminan tan rápido como se quisiera, entonces tendría que ser ya en el tiempo histórico, pasados muchos años, que se haga una valoración positiva de esa obra de gobierno. En los cambios realizados el día de ayer, en estos decretos, en estos escarceos, en estos rumores y finalmente en las sustituciones que se han hecho, una de las cuales nos halaga enormemente porque incluye a un gran compañero nuestro al que creemos está en una enorme capacidad de aportar al país. Ya lo ha hecho previamente desde los tribunales, ya lo ha hecho en su rol de ser miembro de una de las comisiones que intenta recuperar bienes que hayan sido sustraídos de la administración pública, y ahora lo hará, no tengo ninguna duda, en una comisión que forma parte del manejo de las empresas eléctricas de distribuidoras del Estado, y que sin dudas va a permitir a Manuel Conde y Cabrera, Manuel Hipócrates Conde, demostrar que él no está en estos micrófonos de la Z de manera accidental ni incidental, sino porque precisamente su capacidad, su mérito, su exposición didáctica, pues le permitirá también ya en efecto y obra hacer un gran papel ahí. Pero en la gran lectura, y con eso finalizamos, los gobiernos no generan cambios o no deben generarlos simplemente por motivos estéticos, por cambios, por cansancio o solamente por el error de muchas veces haber quizás colocado a alguien que no generó los mejores resultados, sino porque el tiempo apremia, el tiempo pasa, amenaza el tiempo electoral porque siempre están ahí al borde del horizonte las próximas elecciones, los próximos comicios, pero también apremia el tiempo histórico. ¿Cómo lo va a medir a usted la historia? ¿Cómo lo va a apreciar el tiempo sobre la base del legado que usted pudo generar en presente y futuro para las generaciones a las que gobernó y a las que pretende beneficiar cuando ya usted no esté al frente del poder?